carácter del periodo, perdón, el carácter del periodo se determina a partir de las redefiniciones en el ámbito de lo político de los aspectos principales y secundarios de las contradicciones. Es decir, por ejemplo, cuál es el sector hegemónico entre el bloque en el poder, porque hay contradicciones al interior del bloque en el poder. No es lo mismo, ¿no es cierto?, Fantuzzi que, qué sé yo, Lusic. Y no es lo mismo Lusic, qué sé yo, que la familia Calderón, digamos. ¿Ok? O que Angelini, digamos. Están vinculados a circuitos productivos diferentes, tienen intereses diferentes, reclaman del Estado cierta alianza, algunos son católicos, otros son laicos, otros son de inspiración, qué sé yo, musulmana, etc. Entonces, hay contradicciones siempre. Por otro lado, la forma que asume la dominación política, que sería el régimen político, y por otro lado, las prácticas de las clases populares, etc. Por lo tanto, desde ese punto de vista, cuando nosotros estamos hablando de lo político, estamos hablando de la plataforma de lucha, que es la manera en que se concreta el programa. ¿Ok? Y así como al programa le corresponde una estrategia, a la plataforma de lucha le corresponde una táctica, que es la manera en que se define, por así decirlo, para un periodo, la intervención política. Es decir, esta va a ser nuestra plataforma de lucha, por ejemplo, que es la consecución de la democracia, o si estamos en un territorio ocupado, bueno, la liberación del territorio, ¿ok? Para lo cual hay una táctica, que va a ser la táctica, no sé, de ocupación pacífica de ciertas zonas, o una suerte de guerra de movimientos que vaya liberando o que vaya acosando permanentemente al enemigo hasta generar una situación de asentamientos, OTR, que me permita entonces explotar y apropiarme del territorio y por lo tanto construir, qué sé yo, nación en ese espacio. ¿Ok? Esos elementos que están aquí están orientados por una táctica que es simplemente la idea de la construcción de, en este caso, de la nación mapuche, por decirlo de alguna manera, y que corresponde a un programa de la emancipación o de la liberación nacional. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que a nivel de lo político, estamos hablando de las plataformas de lucha y la táctica, y estamos hablando que eso, comillas, es otro periodo de tiempo. Pero es un periodo de tiempo que es muy importante, que se refiere a lo político. Por lo tanto, el periodo de tiempo que está referido a lo económico puede ser mucho más largo porque es el patrón de acumulación, y sin embargo las formas políticas pueden ir cambiando. ¿Ok? Entonces, en el caso del patrón de acumulación neoliberal, tuvimos una forma dictatorial y tenemos una forma de democracia. ¿Ok? Las formas políticas fueron distintas. Entonces, el periodo que había el 84 no es el mismo periodo que hay, ¿no es cierto?, el 2000. A pesar que hablamos del mismo patrón de acumulación, por lo tanto, aquí la táctica cambia, pero la estrategia puede que no cambie. El programa no cambia, la estrategia no cambia, pero sí cambia la plataforma de lucha, porque ya no puede ser dicho más Pinochet, porque ya Pinochet se fue, tal vez lo que hay que hacer es desmilitarizar el Estado, ¿ok? Y la táctica también cambia porque los actores cambian en ese momento. Entonces, lo que Vasconi nos propone ahora es que dice, bueno, así como hay periodos que son los periodos a nivel de lo económico, o sea, estos lapsos de tiempo son lo económico, que hay, comillas, a nivel de lo político, periodos más cortitos. Estas son, en lo económico aquí distinguimos fases, por así decirlo. Fase 1, fase 2. Aquí lo que distinguimos a nivel, comillas, de lo, de lo político, son simplemente otros periodos que son más cortitos, que se llaman, bueno, periodos. Hay fase, hay periodo. Y nos dice adicionalmente que dentro de los periodos, hay lapsos de tiempo más cortitos que se refieren a la acción política que se van a llamar coyuntura. Entonces, fíjense, tenemos coyuntura dentro de un periodo, dentro de una fase que corresponde a la FES capitalista. ¿Ok? ¿Qué vamos a estudiar entonces ahora? Vamos a estudiar específicamente la coyuntura. Aquí está el programa y la estrategia. Aquí se actualizan el programa y la estrategia de acuerdo a la fase. Aquí se define
las plataformas de lucha y la táctica, y aquí se intervienen las tareas de la coyuntura, o los pliegos, las peticiones, etc. ¿Ok? Entonces lo dejo ahí para entrar al otro tema. Dado que Vasconi no trata el tema de la coyuntura, vamos a recurrir ahora, vamos a recurrir a Helio Gallardo, que es un temucano que salió fuera del país en los años, no sé, entiendo que a principios de los 70, de haber sido para el golpe, y que se fue a Costa Rica y trabajó con Franz Hinkelamer, en realidad, con Pablo Richard, en fin, todo ese lote que correspondió un poco a los cristianos por el socialismo o a los cristianos más bien vinculados a la teología de la liberación. ¿Ok? Y él tiene un librito que es muy importante con el cual hizo educación popular en Nicaragua, sobre todo para el momento, ¿no es cierto?, de las luchas contra Somoza. Entonces, ese librito del que yo les mandé algunas hojas, que se llama, que trata el problema del análisis de coyuntura, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Entonces voy a abrir este texto, porque vamos a seguir un poquito la misma lógica que hemos venido realizando con Vasconi. Voy a compartir pantalla entonces para que veamos el texto de Gallardo. Este es el texto de Gallardo, ahí está la tapa, yo se los mandé, de tal manera que ustedes deben tener los correos con los cuales se inscribieron. Fundamento de formación política, análisis de coyuntura. Es medio enredado el libro, yo tengo algunas modificaciones ahí que les voy a indicar, pero es muy bueno. Es muy bueno porque está pensado como instrumento de educación popular, para campesinos, para pobladores, de las barriadas en Nicaragua, etc. ¿Ok? Y por lo tanto, además de tratar los temas, también incluye un set de preguntas, incluye esquemas, incluye sugerencias de cómo hacer el trabajo práctico. Entonces, es muy útil tenerlo, digamos. Y uno le coloca de su cosecha en función de la experiencia que uno tiene, digamos. ¿Ok? Porque obviamente cada pueblo tiene su propio lenguaje, su propia historia, su propia biografía, digamos, sus propias limitaciones y potencialidad. Entonces uno tiene que ir actualizando esto en función del momento histórico y el pueblo y el espacio en el cual está trabajando. Pero yo lo recomiendo que lo lean con calma. Nosotros vamos a leer solo algunos parrafitos nomás. Bueno, lo que nosotros vamos a ver es el capítulo 3. Yo les puse ahí algunas hojas. Entonces, este capítulo 3, fíjense, se llama categorías internas del análisis de coyuntura. Categoría interna del análisis de coyuntura. Lo estarán viendo, ¿no? El compañero moderador me podrá indicar si se ve bien. Sí, se ve impecable. Muchas gracias. Si lo puedo ampliar un poquito, se va a ver mejor. Perfecto. Sí se puede. Ya, muy bien. ¿Cómo estará ahí? Impeque. Excelente, ya. Entonces, sigamos con esto. Entonces vamos a ver el capítulo 3. Entonces dice categorías internas de análisis de coyuntura. Por eso que el cuadrito decía categoría, le coloqué concepto para no confundirla con esto. En realidad lo correcto sería conceptos acá y categorías allá, pero bueno, pero es una cuestión más bien disciplinaria. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué internas? Bueno, porque son las categorías o los instrumentos conceptuales propios del análisis de coyuntura. Así como el análisis de periodo habla de bloque en el poder, habla de régimen político, el bloque popular, ¿ok? Bueno, esas categorías son propias del, comillas, analíticamente hablando, del análisis de periodo. Y por lo tanto, la táctica se define para el periodo con esa categoría. Usted no puede confundir táctica con estrategia, digamos, ¿ok? Porque las categorías del análisis de la FES en un momento histórico determinado refieren fundamentalmente a las cuestiones económicas sociales. Y ahí las categorías son estructuras de clase y patrones de acumulación. Entonces, no tienen, y esos patrones de acumulación y estructuras de clase son fundamentalmente cómo se produce la acumulación de capital, ¿okay? Que no tiene nada que ver con lo que llamaríamos en términos analíticos, cómo se produce, cómo se administra el poder, cómo se ejerce la dominación. Y eso tiene que ver con el Estado, con el régimen político, con las alianzas de clase, etcétera, digamos, con las alianzas políticas, que es una cosa diferente. En la realidad, por supuesto, está todo mezclado. Estas diferencias no es que la realidad sea una torta y que yo tomo la primera capa, la segunda y la tercera y la cuarta. No, está todo junto. Estos son inventos de los compañeros y compañeras
que han intentado, ¿no es cierto?, interpretar lo que va pasando y sintetizar, y por lo tanto, el ejercicio analítico. ¿Ok? Pero todo se juega en la práctica, en la coyuntura, como va a ver. Entonces decimos, el análisis de coyuntura, dice Elio Gallardo, busca dibujar un cuadro vivo, vivo. Esto es muy importante, un cuadro vivo. ¿Ok? Es decir, ya no estamos hablando de, como hablábamos en el caso anterior, de los aspectos más bien, llamémoslo así, teóricos. Déjenme, ando buscando el lápiz para rayar. Aquí está. Perdón, espérenme un segundito que se me generó un problema aquí técnico. Digamos. No sé dónde está el lápiz. Digamos. Espérenme un segundito. Un ratito, por favor. Ahí está. Ahí está. Entonces, un cuadro vivo, dice. Es decir, ya no estamos en el plano conceptual, sino que estamos en el plano de la vida concreta. Y siempre la vida es lo más complicado, porque los sueños son fáciles, aunque no los podamos entender, digamos. Pero todas las matemáticas son fáciles. ¿Ok? Porque las matemáticas, no sé, los números no tienen sentimientos, qué sé yo, no, nadie me impugna nada, no me exige una ética, una estética, una moral, nada. Digamos. ¿Ok? El mundo abstracto siempre es lo más simple. Y fíjense que lo más complejo es el mundo concreto. Entonces, donde tenemos que hacer política, porque hay que tomar decisiones, digamos. Entonces, un cuadro vivo de la escena política actual de un país. O sea, el análisis de coyuntura es el ahora. Ahora. ¿Ok? Porque en el ahora yo tengo que tomar decisiones. Largo o no largo el paro. Hago o no hago, ¿no es cierto?, una operación de GP. Hago o no hago una operación de divertimento. Hago o no hago, no sé, qué sé yo, la toma en los liceos. Hago o no hago, qué sé yo, una carta abierta para emplazar, no sé, al presidente de la República. En fin. Son todas las cosas que vamos a tener que ir definiendo. Para ello dispone de elementos de ordenación interno, procedimientos de trabajo y técnicas. Entonces nosotros vamos a ver los elementos de ordenación y algunos procedimientos. La técnica, ustedes tienen que leerla en este mismo documento, están en la hojita. ¿No? Yo no voy a alcanzar. O sea, esto significa que hay conceptos en esta cosa, que hay categoría. Por otro lado, hay un procedimiento para hacer las cosas. ¿Ok? Esta cuestión no es que yo me siente, ¿no es cierto?, y tú uses las categorías no van a engendrar el resultado. Las categorías son palabras que denominan conceptos que necesitamos. ¿Ok? Como actores, como escenario, como correlaciones de fuerza. Pero cuando yo digo correlación de fuerza, no sé cuál es la correlación de fuerza, tengo que construirla y hay un procedimiento para eso. ¿Ok? Entonces, dentro de los procedimientos de análisis y ordenación de la información que surge, desde la escena política debemos considerar estas categorías que son clave. Los acontecimientos, la coyuntura propiamente tal, vamos a borrar fase situacional para no confundirla con la otra fase, ¿ok? Los escenarios, sus actores, las relaciones de fuerza y la articulación estructura-coyuntura. Entonces, fíjense, lo que hace el análisis de coyuntura es construir un cuadro vivo de la escena política actual, del ahora, vivo. Hay que captar lo que la señora, mi vecino, el niño, el joven, el politicacho, el general, el juez, el rector o el almacenero está viviendo, está sintiendo en este instante. Cómo está viendo la televisión, cómo está leyendo el diario, cuáles son sus dolores, sus quejas, su actitud frente a la situación. Eso es clave, porque ahí yo hago política. No hago política, ¿no es cierto?, en el periodo, ni hago política en el modo de producción ni en la FES. Esas son determinantes, pero finalmente yo llego ahí con el almacenero o el taxista, puta, que echa garabato contra los vendedores en la estación central que son haitianos, y que reclama que necesitamos mano dura para poder resolver este tema. Con ese gil tengo que hacer política. ¿Ok? Ese es el país real, digamos. ¿Ok? Entonces, aquí sí que la cuestión se coloca compleja. ¿Ok? Entonces, de los procedimientos de análisis y ordenación de la información
que surge en la escena política. Cuando estamos hablando de la información, aquí estoy haciendo trabajo empírico. Es decir, ya no voy a buscar un libro, salvo que el libro tenga estadística o tenga datos empíricos. ¿Ok? Y normalmente las fuentes de información son todas fuentes abiertas, no son fuentes cerradas. ¿Sí? No necesito colocar un aparato de inteligencia o información que no. ¿Ok? Puedo hacer análisis de coyuntura a pesar que no tenga esa información. ¿Ok? Esa información de fuente cerrada a lo mejor la requiero para otras cosas, pero para los efectos de análisis de coyuntura, la fuente es abierta. ¿Qué son las fuentes abiertas? No sé, el Mercurio, la Tercera, las redes sociales, qué sé yo, escuchar la cooperativa, escuchar a qué sé yo, a Ruperto Concha con su panelavismo típico, escuchar, no sé, qué sé yo, al filofascista Mochati, escuchar, no sé, a Hermógenes Pérez de Arce, en la agricultura, no sé. ¿Ok? Leer detenerme a leer los panfletos que aparecen en las movilizaciones, todas son las fuentes abiertas, es decir, todo está ahí. Todo está ahí. El 90% de la información que requiero está ahí. Lo que pasa es que hay que tener ojos para verlas, y esos ojos tienen que ser entrenados metódicamente a partir de ciertos conceptos. Así como para hacer una mesa requiere un serrucho, para hacer análisis de coyuntura requiere conceptos, para poder leer esa información que está diseminada por todos lados. ¿Ok? Porque la política se hace, ¿ok?, con fines muy públicos, digamos, más allá de los métodos que pueden ser secretos. Entonces esto es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros ahora? Vamos a ver fundamentalmente los escenarios, vamos a ver los actores, las relaciones de fuerza, y después vamos a ver acontecimiento y coyuntura. ¿Ok? La articulación, estructura, coyuntura, les voy a sugerir cómo leer lo que hay acá y cómo cambiarlo, ¿eh? Porque aquí el Lelio va mezclando aspectos estratégicos y aspectos de coyuntura, y a veces se confunden, porque no advierte siempre que está haciendo esa diferencia. ¿Ok? Entonces vamos a partir por esos temas analizando. Vámonos entonces con la primera categoría, que se llaman los actores o los escenarios. Vamos a bajar un poquito. Estamos leyendo desordenadamente el texto porque tenemos que hacerlo dialogar con Vasconi. Entonces, por eso que nuestras lecturas son lecturas que no necesariamente siguen el mismo orden con el cual cada uno de los autores expone el tema. Vamos a los escenarios. Entonces, lo que estamos diciendo, la coyuntura tiene una categoría interna que se llama escenario. ¿Qué son los escenarios? ¿Para qué sirven los escenarios? Primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Elio Gallardo aquí? Escenarios. Dice, son los espacios materiales o lugares en que se desarrolla la acción social y política. Espacios materiales, o sea, no sé, la calle, qué sé yo, en Paikaviko, no sé cuánto, donde se juntan las calles, ahí se hacen las manifestaciones, qué sé yo, en Gutiérrez, ahí en Cerrillo Maipú, o qué sé yo, en la plaza, el Portal de la Libertad que está en este instante en Bogotá, o la Plaza de Guinea, en fin, son lugares materiales, físicos, pero también pueden ser lugares virtuales. ¿Ok? En las redes puede ser efectivamente un escenario en el cual hay una disputa en ese instante. ¿Ok? O los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, no estamos hablando donde está el edificio del Mercurio, donde está el edificio de la Tercera. Estamos hablando del medio de comunicación como espacio comunicativo. Y es entonces un escenario o un lugar en el cual se desarrolla la acción política y social. Entonces, es muy importante identificar cuáles son los escenarios. ¿Ok? El Parlamento puede ser un escenario. ¿Ok? De hecho, los cambios de escenario significan generalmente cambios en las correlaciones de fuerza y en la preeminencia que tienen los actores. ¿Ok? Acuérdense que cuando los cabros de la ACES los estudiantes secundarios tenían prácticamente parado Santiago y funcionaban, ¿no es cierto?, no en el Ministerio de Educación, sino que se reunían con el ministro Bulnes, creo que era, en la Biblioteca Nacional. Bueno, ahí estaba el escenario de la calle y habían ciertos actores. Y después cuando se domestica el movimiento y aparecen todos con las manitos arriba, con la nueva LOCE o con, por colocar otro ejemplo, bueno, el escenario fue la Comisión de Educación que hubo en el Ministerio de Educación, en el Parlamento, y con la Yana Proste y todos salieron, ¿no es cierto?, en el espacio institucional. Entonces ahí hay otro escenario distinto. Entonces esta cuestión de los escenarios es clave identificarlo, porque es el lugar real en el cual estoy haciendo la política. ¿Ok? Si estoy en una olla común, en una población donde hay poca historia de lucha,
o qué sé yo, los compañeros son fundamentalmente inmigrantes y hay problemas de comunicación porque no hablan creol y no hablan mucho español. Bueno, son escenarios muy diferentes. Y cada escenario inaugura un conjunto de complejidades que hay que ser muy inteligente, muy talentoso, muy paciente, muy creativo para hacer política ahí. ¿Qué es el pueblo? El pueblo llano, tal cual es. ¿Ok? Entonces, es muy importante esto. Entonces, ya entendemos lo que es un escenario como concepto. El espacio material o virtual o los lugares en que se desarrolla la acción social y política. Por ejemplo, la escena de la política en el sentido estricto se constituye por las acciones abiertas, públicas de los partidos políticos y del gobierno. Esta escena puede localizarse en diversos escenarios, en los actos de gobierno, en la escena oficial, el parlamento, las calles, las plazas, los medios de comunicación de masa, el sistema judicial, etc. ¿Ok? Pero también hay otros escenarios. ¿Ok? Está nombrando ahí fundamentalmente la escena de la política, podríamos llamar institucional, que se va dando. ¿Ok? Pero sabemos que hay otros espacios. Por ejemplo, Plaza Dignidad. Por ejemplo, qué sé yo, una olla común. Por ejemplo, qué sé yo, un cordón industrial. Por ejemplo, un liceo, etc. Después, esto es un comentario que me parece que es bueno que se lea y que se medite un poco con esto. No digo que meditar en el sentido de que es como que todos los días nosotros nos topamos con estas cosas. Sin embargo, aquí, a diferencia de las franjas menos avanzadas, nosotros que tenemos la pretensión de poder construir al pueblo como sujeto, tenemos que reflexionar sobre esto, porque aquí está toda la riqueza de la experiencia. ¿Ok? O sea, la mayor riqueza que tenemos no es la teoría, la mayor riqueza que tenemos es la experiencia, pero tiene que ser una experiencia reflexionada, sintetizada, pensada. Entonces dice lo siguiente: la capacidad para determinar los escenarios políticos y su jerarquización suele ser función de la fuerza relativa de los actores políticos. Esto es muy importante. Si yo quiero abrir un escenario, por ejemplo, pasar, no sé, de la negociación colectiva en la oficina del gerente, ¿okay? Donde está la comisión del gerente, sus abogados, y están nuestros dirigentes y nuestros abogados y los asesores, ¿okay? Y estoy en ese escenario y quiero abrir otro. Por ejemplo, obligarlos a que salgan a la calle y que vengan a ver a los viejos que están en la asamblea y que los van a agarrar a los papelar a garabato, y que ahí se nota, ¿no es cierto?, la fuerza del pueblo, y traer a los abogados, a los gerentes y a los asesores de la empresa es vital. ¿Ok? Eso que está ahí, eso de abrir un escenario, de determinar los escenarios políticos y darle jerarquía en realidad. ¿Cuál es principal, cuál es secundario? Depende de la fuerza relativa de los actores políticos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que los escenarios no son ajenos a la fuerza de los actores. Ni el tipo de escenario, ni el orden que tienen jerárquico. Por eso que uno habla de la acumulación de fuerza. Porque cuando se habla de la acumulación de fuerza, ¿qué es lo que queremos decir? Más allá de la cuestión teórica, es que queremos ser capaces de definir los escenarios, para poder generar los espacios en los cuales se hace la negociación y la lucha política, digamos. ¿Ok? O sea, si efectivamente los colombianos ahora que están largando esta suerte de asamblea popular, dual al poder del Estado, que pide la renuncia, ese es lo que se llama una asamblea en serio, no como lo que hicieron los 34 aquí. ¿Ok? Sino que ya se habla de una asamblea popular que se está instalando como poder dual y pide en la cabeza de Duque. Bueno, eso es un poder dual. Es como la asamblea popular de Concepción en el año 73, digamos, o el 72. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de la fuerza que tenga el actor. Por lo tanto, la acumulación de fuerza no es una cuestión trivial. Acumular la fuerza es construir un sujeto que sea capaz, por ejemplo, de determinar un escenario. Es decir, de marcar dónde se hace la práctica política, dónde se hace la coyuntura. ¿Y quién la lleva? ¿Quién lleva la iniciativa? A ver quién lleva la batuta. Esa cuestión es crucial. Por eso que la idea de acumular fuerza, de constituir al sujeto, que es un horizonte estratégico, es vital para entender por qué tenemos que actuar en política en la coyuntura, en particular en los escenarios. Primera observación. Vámonos a la segunda observación sobre los escenarios, que me parece importante transmitir. Bueno, será la 1B, 1C. ¿Ok? Dice,
la importancia de los escenarios. Dice, por lo demás, la importancia de caracterizar adecuadamente, no sé si están leyendo ahí adecuadamente, el escenario o escenarios políticos fundamentales en que se debe desenvolver la lucha política y la jerarquización que otros espacios deben alcanzar para contribuir al desarrollo de la propia fuerza en el escenario en donde se resuelve el conflicto central, son fácilmente perceptibles en la experiencia de la insurrección popular nicaragüense. Borremos la insurrección popular nicaragüense porque en Chile estamos más lejos, muchos. Pero uno podría leer esto, dice, por lo demás, la importancia de caracterizar adecuadamente el escenario en que debe desenvolverse la lucha política y la jerarquización respecto a los otros escenarios para contribuir al desarrollo de la propia fuerza en el escenario donde se resuelve el conflicto central, dice, son fácilmente perceptibles en la experiencia en que el pueblo está arriba de la pelota. O sea, de ahí sale vamos a la moneda. O sea, o la batalla de Chile, cuando los trabajadores ya cachan, ¿no es cierto?, que la idea de la área de propiedad social tiene burócratas, ¿no es cierto?, del UP, que son los interventores y que en el fondo quieren decir que hay que ganar la batalla de la producción cuando lo que hay que ganar es la batalla política contra la derecha que está conspirando. Bueno, la clase obrera, el instinto del pueblo, los trabajadores, es evidente. Por eso que cuando el sujeto se constituye, es como que toda su experiencia que tiene metida en el cuerpo, en su memoria, en los dolores que ha sufrido, se sintetiza. Ahí aparece como saber en acto, lo que antes simplemente era pura memoria que estaba en nuestros cuerpos. Entonces, es muy importante esta cosa de caracterizar adecuadamente el escenario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo caracterizamos el escenario? Bueno, la caracterización del escenario, la inteligencia de caracterizar el escenario depende también de la inteligencia del actor. Y la inteligencia del actor depende de su constitución. Por eso que en el momento de las insurrecciones está claro que hay que marchar al Palacio de Invierno, o hay que tomarse el correo, o hay que controlar, ¿no es cierto?, las empresas eléctricas, controlar el gas, el agua y tomarse la moneda. Esa cosa es evidente, nadie lo discute. A todo el mundo, hasta la dueña de casa, mi mamá y mi abuelita, cachaban eso. ¿Ok? Entonces, es muy importante esta idea. O sea, y lo quiero definir en estos términos. Estos términos que hablamos de escenario, en fin, también lo usan, ¿no es cierto?, qué sé yo, los expertos militares. Y el experto militar descansa sobre su estado mayor. Y su estado mayor es fundamentalmente una cuestión estrictamente jerárquica. El talento del general o el estado mayor que define, ¿no es cierto?, si el escenario va a ser, no sé, el campo, va a ser, qué sé yo, no sé, qué sé yo, la costa, o va a ser el interior, digamos, por colocar un caso, o las grandes ciudades. ¿Ok? Pero nosotros, el ejército popular, por decirlo de alguna manera, o el pueblo, no es un sujeto jerarquizado donde uno toma las decisiones y otros no. En el proceso de emancipación, en el proceso de lucha, es el pueblo el que va desarrollando su propia inteligencia, porque va transformando su memoria, su experiencia la va transformando, ¿no es cierto?, en saber, en conocimiento. Entonces, por eso que es importante entender de que lo que interesa es que el pueblo caracterice cuál es el escenario. ¿Ok? Y la lógica es que cuando el pueblo está arriba de la pelota, generalmente, ¿ok?, son bastante precisos en la caracterización de los escenarios. ¿Ok? Muy importante. Si no, piensen en los vietnamitas. Bueno, en fin, sigamos avanzando. Otro comentario importante que quería hacer respecto de los escenarios. ¿Ok? No, que llegamos hasta aquí. ¿Este es el 1? Sí. A ver, déjenme ver. Tenemos 1A, 1B. Creí que tenía otro, pero ya... aquí está, 1C. Y 1C que está aquí. Son los tres que vimos actualmente. Bueno, entonces que nos quedamos de ahí con el escenario. Entonces el escenario no es que yo tenga un equipo técnico que va y monta un escenario, digamos, para hacer la peña o para hacer la concentración. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la escena donde la vida política del pueblo ocurre. Y por lo tanto, la acumulación de fuerza y la constitución del sujeto se hace en la práctica, y esa práctica no está, por así decirlo,
suspendida en el aire, está, ¿no es cierto?, en ciertos escenarios donde se desarrolla la política. Ya, esos son los escenarios. Primer elemento de la coyuntura. ¿Ok? Vámonos al segundo elemento de la coyuntura, que se van a llamar los actores políticos. ¿Ok? Dice aquí, dice Elio Gallardo, dice, actores políticos. Actor es cualquier instancia. Ahí vamos a ver lo que es una instancia. ¿Ah? Cualquier instancia que desempeña un papel en una trama de relaciones, que desempeña un papel en una trama de relaciones. Se colocó medio filósofo, pero vamos elucidando. A continuación dice, un actor puede ser un individuo, un grupo, una clase o una categoría social, mejor o peor materializado en sindicatos, gremios, partidos, frentes organizacionales, políticos militares, organizaciones políticos militares, el Congreso, la Contraloría General, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, que en general el actor es una entidad. Y puede ser una entidad, pueden ser entidades, qué sé yo, institucionales como el Congreso, la Contraloría, que además dependen de los partidos políticos que están en el Congreso y el Contralor General o de la burocracia tecnoestatal, como también personas y grupos sociales. ¿Ok? Esos grupos sociales pueden ser, no sé, agrupados en sindicatos, pueden ser los gremios, pueden ser los centros de estudiantes, pueden ser, ¿no es cierto?, las agrupaciones del feminismo popular, ¿ok? Pueden ser las coordinadoras de asambleas territoriales, etcétera. Ese es un actor. Pero basta que sea un grupo o una institución. No. Que tengan, esto es importante, que desempeñen un papel en la trama de relaciones. ¿Ok? Es decir, desempeñan un papel en la trama de relaciones. En la trama de relaciones de la lucha por el poder. ¿Ok? Porque, claro, puede ser un cura desempeña un papel en la trama de relaciones de parentesco porque el que casa a la novia con el novio, digamos, o al novio con el novio o la novia con la novia. Sí, bueno, no, es imposible, la Iglesia Católica no admite el matrimonio que no sea heterosexual, digamos. O un oficial de registro civil, claro, cumple un papel, pero en las relaciones de parentesco. Aquí la pregunta es una entidad que cumple un papel en la trama de relaciones respecto del poder. Eso es importante. ¿Ok? Poder social, poder político. Entonces, eso es lo que podríamos llamar nosotros los actores políticos. A veces, es muy importante, se hace esta distinción, que la voy a colocar aquí al lado. Se habla de categoría estadística. Va. Déjenme ver cómo escribo. Ya. A veces se hace esta distinción. Voy a colocarlo aquí al lado. Categoría estadística, sujeto social, sujeto político. Que también sirve un poquito para diferenciar esto. La categoría estadística es simplemente un grupo de individuos, ¿okay?, que cumple alguna propiedad común. Por ejemplo, siempre el mismo ejemplo, todos los que leen, no sé, el Mercurio. O todos los que son afiliados a la AFP Habitat. Entonces, claro, es un grupo de personas que yo las puedo agrupar estadísticamente porque tienen alguna propiedad común. Pero los afiliados de la AFP Habitat no se conocen, los que leen el Mercurio tampoco, no tienen en fin, no hay ninguna identidad interna. Es una identidad exterior que coloca a quien lo ha clasificado. ¿Okay? Entonces, esa categoría estadística puede eventualmente, algunas pueden convertirse en sujeto social cuando comparten, esto es muy importante, alguna identidad, algún sentido que los identifica a ellos y los diferencia de otros actores, de otros sujetos o colectivos sociales. Entonces, si los trabajadores, si los afiliados, ¿no es cierto?, de la AFP arman un sindicato de afiliados de AFP, en fin, entonces ya pasan a ser un sujeto social, digamos. O sea, están hablando de un sindicato que va a tener estas reivindicaciones. Por ejemplo, no sé, exigirle que la AFP incluya delegados de los afiliados o que disminuya las comisiones porque si no, en fin. O sea, empiezan a tener intereses comunes que los identifican, que los unifican y que los diferencian de otros sujetos sociales, de otros colectivos.
se diferencian de los estudiantes, por ejemplo. ¿Ok? O se diferencian de los trabajadores de la AFP, que no son los afiliados de la AFP, etc. Entonces, el sujeto social es, por así decirlo, un desarrollo, voy a colocarlo aquí, de la conciencia en términos de una cierta identidad, de identificación colectiva que van teniendo. Y eventualmente un sujeto social puede convertirse en sujeto político cuando se plantea algún programa o alguna idea respecto del orden político-social. Ustedes podrían decir, aquí tenemos todos los trabajadores asalariados, sin embargo los trabajadores asalariados, ¿ok?, si no tienen ninguna forma de identidad, ninguna conexión, etcétera, son pura categoría estadística. Cuando los trabajadores asalariados forman sindicatos y después forman federaciones y confederaciones, se van transformando en sujeto social. ¿Y qué tal si los trabajadores formados en las federaciones y federaciones se transforman, qué sé yo, como sucedió con la CUT del 57 con Clotario Blest, tiene un programa de sociedad? Entonces los trabajadores ya no son la CUT como una mera unificación de los trabajadores. La CUT es un sujeto político en manos de Clotario Blest. ¿Ok? Como se plantea una reforma a la sociedad. Si ustedes leen los estatutos de esa CUT fundada por Clotario Blest, es eso, que es el momento más rupturista que tuvo la CUT, que después el PC lo echa, digamos. ¿Ok? Pero en fin, entonces, sujeto político, fíjense usted, es un desarrollo donde efectivamente hay ya un sujeto que tiene un proyecto de vida, de orden social, de orden político. Obviamente a la burguesía siempre le interesa que el sujeto político se gremialice, es decir, que tenga intereses solo económicos, sociales, se convierte en un mero sujeto social, y ojalá después de sujeto social se convierta en mera categoría estadística, es decir, sea un consumidor, ¿okay?, un deudor. Y todos nosotros lo que estamos haciendo es buscar categorías estadísticas que avancen hacia sujetos sociales y se politicen, se conviertan en sujetos políticos. Es decir, sean actores políticos. ¿Ok? Por lo tanto, cuando decimos acá, el actor es cualquier instancia que desempeña un papel en una trama de relaciones, en nuestro caso, relaciones de poder. Y ese es un proceso de construcción de sujetos de categoría estadística, sujeto social y sujeto político, que tiene que ver precisamente con la conciencia, ¿ok?, con el desarrollo de organización, con la experiencia, en fin. ¿Ok? Obviamente la clase dominante siempre lo que quieren es atomizar, o sea, transformarlo en puros átomos que no tenemos ninguna conexión. Primero nos gremializan, no, la política es mala, lucha por tu propio interés, y después, ¿para qué te estás en sindicato? Mejor lucha por tu interés personal, si al final todos los dirigentes son corruptos, la gente te traiciona, etc. Así que al final aquí cada uno va a su santo nomás. Cuando eso ocurre y penetra ideológicamente, entonces simplemente hay que operar con el narcisismo, la desconfianza del otro, es la desconstitución del sujeto. Nosotros estamos por la constitución, ellos están por la constitución del sujeto, no por la constitución de la república, ellos están por la desconstitución. Avancemos un poquito más sobre este mismo punto, ¿ah? Los actores políticos. Vamos al comentario 2B que está aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Por ejemplo, ahí hay unos esquemas que a ustedes les van a servir. Vamos acá. 2B. Para perfilar un actor. Es decir, ¿cómo yo puedo saber si efectivamente este grupo es un actor o no? Bueno, una respuesta ya la teníamos ahí sobre esta idea de los niveles de identidad, de reconocimiento colectivo, en términos subjetivos. Pero veamos adicionalmente, ¿ok?, en términos más precisos en el ámbito de la política, ¿ok?, el tema. Dice, los actores, por tanto, deben ser comprendidos por el análisis de coyuntura en los siguientes términos. En los siguientes términos. Primero, ¿cuál es su realidad objetiva? No la que se autoatribuyen, ¿ok?, ideológicamente cada actor. ¿Ok? Incluyendo aquí la viabilidad histórica social de su proyecto. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a tomar un caso, cuando vino todo este boom del feminismo, un sector, sobre todo en las chicas universitarias, planteó la revolución será feminista o no será, digamos. ¿Okay? Entonces, es como que el nuevo sujeto eran las mujeres. Entonces, ahí hay una realidad subjetiva, ¿okay?, subjetiva, porque es autoatribuida. Es decir,
están asumiendo un rol en la trama del poder que hace que la emancipación de la sociedad tiene que ser con el actor mujeres. La pregunta es: ¿eso objetivamente así o no? ¿Ok? Bueno, y si uno empieza a escarbar, se va a dar cuenta que no, digamos. ¿Ok? Por eso que efectivamente hay un movimiento feminista que reclama la idea del feminismo popular, del feminismo autónomo, que lucha, que liga sus luchas, ¿no es cierto?, objetivamente con otras realidades, digamos. ¿Ok? Con otras también subjetividades. O qué sé yo, uno podría decir ya los estudiantes. Los estudiantes, bueno, aquí la juventud la lleva. Pero la juventud, en rigor, objetivamente, es el actor, ¿ok?, que se atribuye efectivamente una realidad de ser el motor de la revolución, por ejemplo. Es una pregunta que habría que hacerse. Porque la lucha del estudiante está circunscrita, en primer lugar, a su escuela, a la universidad y eventualmente a otras reivindicaciones. Claro, si avanzara hacia la idea, ¿no es cierto?, de una educación, qué sé yo, que disuelva la escuela o que plantee la educación en términos de la constitución de sujetos emancipados, a lo mejor podría ir tomando efectivamente un rol objetivo diferente en la trama de relaciones. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿cómo definimos un actor en la coyuntura? ¿Cuál es la realidad objetiva de eso? ¿Ok? Y la viabilidad histórica de su proyecto. Entonces uno podría decir ya, todos los migrantes que han llegado hoy día, objetivamente son migrantes y objetivamente son pobres, están siendo súper explotados. ¿Ok? Entonces ahí tengo un grupo de personas. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál es la realidad que tienen sus demandas? ¿Se están transformando en una plataforma de lucha contra la migración y el estatuto de la migración en el país? ¿Y cuál es la viabilidad histórica que tenga eso? ¿Ok? Bueno, ahí puede ser una categoría estadística, transformarse en sujeto social y eventualmente en sujeto político, digamos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera cuestión que habría que definir. Después, como sujeto internamente articulado, esto es un poquito más complejo, ¿ok? Porque a veces los sujetos colectivos, los sujetos sociales o políticos no son homogéneos, sino que son agrupaciones de heterogénea, digamos. Dice: por lo tanto, con diferencia, oposiciones y tensiones internas que decían en buena medida su fuerza política y con ello su capacidad para determinar el campo político. Por ejemplo, si uno toma a los trabajadores, ¿ok?, por decirlo así, como un sujeto que tiene una realidad objetiva que es la explotación y que en algún momento planteó, ¿no es cierto?, la idea de superar la explotación con la construcción del socialismo, con la propiedad colectiva, los medios de producción, y eso tenía cierta viabilidad histórica. La pregunta, bueno, ¿pero son un sujeto internamente articulado? Porque resulta que hay trabajadores del cobre, que son como la aristocracia obrera, y hay trabajadores, no sé, los municipales, digamos, que son trabajadores bastante disminuidos desde el punto de vista de los salarios, el acceso a la cultura, el acceso a los medios de vida, etc. Entonces puede caer en contradicciones internamente. ¿Ok? Y si hay contradicciones internamente, entonces, bueno, hay que ver cómo se articulan esos sujetos internamente. Vamos a tocar un ejemplo que es muy bueno con respecto al pueblo, ¿eh?, que es una de las cuestiones que hay que ver. Entonces, bueno, eso es cómo podemos perfilar entonces un autor. ¿Ok? Uno en la realidad objetiva, ¿ok?, independientemente de lo que diga el actor respecto de sí mismo, porque la CUT puede decir: los trabajadores la llevamos, que pusimos la riqueza, pero la CUT en realidad, más allá de lo que diga, no tiene ni una fuerza para nada, y su debilidad histórica de transformarse en la vanguardia de los trabajadores es bastante risible, por lo menos en los últimos 15 años, 20 años. ¿Ok? Y en segundo lugar, cuando los sujetos son heterogéneos, los sujetos colectivos, y por lo tanto la pregunta es cómo se articulan internamente. ¿Ok? Eso es muy importante. Avancemos un poquito más con respecto a esta cosa de los actores. Hay una nota aquí que es bien importante que hace Gallardo, y que creo que vale la pena leerla. Aquí dice: la cuestión de la articulación interna del actor político resulta todavía de mayor importancia, ya del actor político. O sea, no es el sujeto social, sino que ya es el sujeto político. ¿Ok? Si se considera, ojo, cuando hablo de sujeto político no estoy hablando de partido, ¿eh? Estoy hablando de un sujeto social que tiene un proyecto de sociedad. ¿Ok? Es decir, perfectamente podría ser la CUT, como decía, del 57 o el 53 de Clotario Blest. Ese es un actor político.
podrían ser perfectamente, ¿no es cierto?, los comandos comunales del 73 en Chile, o podrían ser los soviets, ¿no es cierto?, del 17 o los consejos obreros de Turín, digamos, ¿ok? O el pueblo en armas de Nicaragua, no sé, cuando sale Estelí frente a la ofensiva somocista, digamos, etc. ¿Ah? Entonces, la articulación interna del actor político resulta todavía de mayor importancia si se considera que para efecto, veamos acá, de los procesos de liberación, este actor es el pueblo. O sea, en los procesos de liberación, y estamos hablando de liberación, es el pueblo mapuche quiere liberarse. El pueblo vietnamita es el sujeto de la liberación frente a la invasión japonesa, la invasión china, la invasión francesa, la invasión, ¿no es cierto?, estadounidense. Se trata aquí de una categoría que abarca el conjunto de clases, capas, fracciones, debería decir, y categorías sociales, explotadas de la población en cuanto se movilizan por su liberación. Aquí hay varias cosas que habría que corregir, fíjense. Es una categoría que abarca el conjunto de clases, capas, uno podría colocar fracciones, ¿ya?, categorías sociales explotadas y dominadas. Porque hay, no sé, pues hay sectores que son dominados, como los mapuches, pero no son explotados por las forestales. Un mapuche que tiene su comunidad es permanentemente acosado, oprimido por las forestales, que le ensucia el agua, le quita el agua, le quita los bosques, le cerca, etc. Por lo tanto, son sectores oprimidos, pero no son trabajadores asalariados de las forestales. Por lo tanto, perfectamente el pueblo, ¿okay?, podría incluir, o los pueblos, o la unidad de los pueblos, podría incluir sectores que son dominados, pero no explotados. Qué sé yo, los agrupos, ¿no es cierto?, LGBT de opciones sexuales diferentes. ¿Okay? No, puede que sean estudiantes y por lo tanto no son explotados, pero son dominados. ¿Okay? Son dominados por el patriarcado y por la cultura, efectivamente, ¿no es cierto?, homofóbica, por ejemplo, etc. Entonces, y ahí está el pueblo. El pueblo se trata aquí una categoría que abarca el conjunto de clases, capas, fracciones y categorías sociales, curas, intelectuales, qué sé yo, periodistas, qué sé yo, asistentes sociales, trabajadores sociales, maestros de la construcción, explotadas de la población y dominadas en cuanto se movilizan por la liberación. Pero esta identidad de pueblo, que se ha convertido de una categoría estadística, un sujeto social y ahora un sujeto político porque lucha por un programa de emancipación liberadora, ¿ok?, de propósito no elimina la heterogeneidad de su base social, ni el hecho de que ella perciba la meta estratégica desde distintos ángulos y alimentando diversos intereses. Este es el mundo real, po. O sea, si nosotros aspiramos a construir al pueblo como sujeto político, ya nos encontramos con esta multiplicidad de intereses, porque es un colectivo heterogéneo que mira los temas de diferentes ángulos y por lo tanto comprende en esa heterogeneidad, ¿okay?, la meta estratégica desde muchas perspectivas. Por eso que la política práctica es tan difícil, porque ¿cómo se unifica esto? ¿Cómo se define la jerarquía? ¿Qué va primero, qué va después? ¿Cuál es la contradicción principal o secundaria? ¿Qué es lo importante y qué es lo secundario? ¿Qué es lo principal y qué es lo accesorio? Ahí está el talento de los constructores, po. Ahí está el talento de los dirigentes sociales y políticos que son capaces de tejer en la complejidad y la heterogeneidad la unidad. Y eso no tiene nada que ver con estar pensando conceptos. Es la vida viva, es la escena viva de la política, en un escenario complejo o donde hay actores complejos. O sea, cuando estamos pensando esto hay que tener claridad del rollo en que nos estamos metiendo. ¿Okay? Entonces dice, el proletariado, aquí da un ejemplo, dice, el proletariado revolucionario no es idéntico al campesinado revolucionario, obviamente. Ni estos sectores participan en los procesos revolucionarios por exactamente las mismas razones y guardando las mismas expectativas que los cristianos revolucionarios o las etnias segregadas y relegadas. La comprensión de este aspecto, que no puede sortearse mediante la cómoda reducción a los intereses de clase, resulta decisivo para el rigor y la eficacia del análisis de coyuntura
para poder intervenir políticamente respecto a la indicación de las tareas que dicen en relación con las alianzas políticas. Ahí está el arte de la política, el arte de la acción política y el talento que se requiere de los compañeros y compañeras y compañeros que están permanentemente tratando de levantar al pueblo como sujeto político. ¿Ok? Esta es una elección que está en manos de todos los revolucionarios, de todos los reformadores, de todas aquellas personas que han intentado, ¿no es cierto?, efectivamente levantar al pueblo como sujeto. No es nada de trivial, es súper complejo y hay que tener la paciencia y el talento de esto. ¿Ok? Fíjense adicionalmente, como conclusión de este segundo elemento, estamos hablando de escenario, ahora estamos hablando de actores. Vamos a concluir con los actores. Dice, en síntesis, ¿qué nos dice Gallardo? Dice, los actores políticos deben ser caracterizados objetivamente y con todos los rasgos de su articulación interna. Articulación que es la base para la comprensión de su fuerza y debilidad, de su fuerza y su debilidad, porque tiene contradicciones internas. En el análisis de coyuntura, los actores son básicamente fuerzas sociales y sus expresiones orgánicas. ¿Ok? Estas fuerzas sociales y expresiones orgánicas tienen que ser analizadas, caracterizadas objetivamente con todos sus rasgos, ¿ok? Con todas sus contradicciones internas, ¿ok? Para poder comprender. En el análisis de coyuntura, los actores son básicamente fuerzas sociales. Expresan fuerzas, ¿ok? Y sus expresiones orgánicas, sindicatos, asamblea, colectivo, etcétera, digamos. Y todavía más, dice, una cuestión, el carácter interno no homogéneo, es decir, heterogéneo, del actor político, una fuerza social, privilegia la necesidad de su integración y unidad. Factores ambos que se ligan a un nivel de conciencia. La heterogeneidad de la base social es entonces contrarrestada materialmente por la unidad y la elevación de la conciencia. Y ese creo que es el punto clave. Por eso que, como se dice, el pueblo avanza luchando, el pueblo se constituye también en la lucha. Porque ahí van surgiendo esos espacios de subjetividad que implican generosidad también. Que implican de poner la desconfianza, de poner las diferencias en función de los objetivos mayores, entender y desarrollando la conciencia. La conciencia no me la coloca Dios ni me la coloca el partido. La conciencia la coloca la práctica, ¿ok?, de lucha, en la cual evidentemente hay franjas más avanzadas y franjas menos avanzadas, ¿ok? Pero una práctica que permite efectivamente abrir horizonte, que el sujeto se vaya constituyendo, ¿ok? Hay una vieja frase de Lenin que decía en realidad, que la voy a mencionar ahora, porque creo que a veces se lee como la primera parte no de la frase, que dice: los trabajadores abandonados a su lucha economicista van a terminar en el puro trade unionismo. El trade unionismo es la palabra inglesa de las trade unions, que son los sindicatos. O sea, los trabajadores, si siguen en su lógica estrictamente reivindicativa, van a tener puro sindicalismo reivindicativo. Entonces no tienen un salto hacia lo político. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí el pelado dice, bueno, entonces tiene que haber una conciencia que venga desde afuera. Y esa conciencia del partido. ¿Ok? Pero uno podría leer eso de la siguiente modo, digamos. Claro, si efectivamente queda en la pura lucha reivindicativa, termina siendo puramente reivindicativa y nunca dan el salto a la política. Entonces, claro, tiene que haber una franja avanzada, ¿ok? Una franja más avanzada que va educando, que va mostrando las luchas y las va orientando y va permitiendo que se avancen los niveles de conciencia. Pero no es que la traiga desde afuera y se la enchufe, ¿no es cierto?, como Matrix a la conciencia. No, lo que está diciendo el pelado en realidad es que hay franjas más avanzadas que tienen que ir efectivamente orientando ese proceso de lucha, sintetizando, porque saben español, porque han tenido más experiencia, porque son más viejos, los otros jóvenes no han tenido esa experiencia. En fin, en ese diálogo, en esa construcción colectiva, cada dimensión de los sujetos de la biografía va produciendo esta posibilidad del salto. Entonces no se trata de armar una estructura externa, exógena, y que lleve la conciencia, no sé,
con los manuales de la Marta Hanneken, no sé, o algún manual, no sé, para adoctrinar. No somos evangélicos tocando la mandolina, digamos. No traemos la palabra desde fuera. No, estamos en ese proceso de construcción juntos, digamos. Y ahí vamos ayudando a tejer el desarrollo de la conciencia y por lo tanto la fuerza de la unidad. Por lo tanto, lo que es heterogéneo objetivamente y subjetivamente hay que volverlo homogéneo subjetivamente. Es decir, levantándolo como sujeto político, ¿ok? Dejando los accesorios fuera y privilegiando lo principal o lo central, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la construcción del pueblo como sujeto. ¿Ok? Y que se hace en la coyuntura. Y en la coyuntura yo tengo que tener al dedillo, saber quién es la señora Juanita, el pelado no sé cuánto, qué sé yo, el cojo no sé cuánto, el compadre trans que está acá, que la compañera trans que está aquí, qué sé yo, el estudiante secundario que participa. En fin, tengo que hacer una biografía de todo este entramado que cada uno es un mundo y tiene sus niveles de heterogeneidad. Y en la medida en que avanza el proceso, y sobre todo cuando se va agudizando la lucha de clase, hay que ir avanzando a eso. ¿Okay? Bueno, lo dejo hasta ahí con la cosa de los actores. Entonces tenemos dos categorías. La coyuntura, que sería los escenarios, y los actores. Pasemos al tercero. Y vamos a tener que acelerar un poco, porque son las 9 ya. ¿Okay? Relaciones de fuerza. Relaciones de fuerza. Esta es la tercera categoría. Dice, vamos a leer un poquito aquí, ¿no? Dice, los actores se conectan en el campo de la política mediante relaciones de fuerza. La fuerza de un actor político consiste en su capacidad para alcanzar su objetivo en una coyuntura determinada. ¿Okay? La capacidad para alcanzar ese objetivo es función inicialmente del grado de integración, autoconciencia y organización alcanzado por el actor político. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que son las relaciones de fuerza? Bueno, las relaciones de fuerza son simplemente esos dispositivos por el cual se conectan, ¿ok? Los actores políticos. ¿Ok? Y esa conexión se expresa en una capacidad para alcanzar efectivamente esos objetivos. Es decir, yo me relaciono con la burguesía, con la patronal, a partir de una relación, no de amiguis, digamos, sino una relación de fuerza. ¿Ok? ¿Y en qué consiste efectivamente la correlación de fuerza? Bueno, precisamente en intentar de que en la coyuntura yo consiga los objetivos que tengo, porque el otro está tratando de hacer lo mismo conmigo, digamos. ¿Okay? Entonces, esas relaciones de fuerza se expresan en la lucha entre los actores. ¿Okay? Y eso depende, dice aquí, digamos, la capacidad para alcanzar, es decir, la capacidad para desarrollar la fuerza, para acumular la fuerza, depende de los grados de integración, de unidad, de la autoconciencia, de saber qué rol estamos cumpliendo y qué queremos, y los niveles de organización, es decir, de disponer a los recursos y a las personas constituyendo el actor colectivo en un sentido específico, orientado. Estas determinaciones tienen su raíz en la estructura objetiva de la formación económica social. ¿Ok? ¿Por qué dice esto lo plantea que se dio Gallardo, digamos? Porque, bueno, la estructura objetiva de la formación económica social es un modo de producción. Entonces, el modo de producción, o si es industrial, tiene barrios industriales. Hay barrios industriales y grandes empresas, y las grandes empresas son colectivos de trabajadores. Por lo tanto, dependen mucho de esas condiciones también. Si estoy trabajando telemáticamente y me tienen absolutamente externalizado, no tengo ningún espacio real en el cual juntarme con el otro, digamos. Es como lo que está pasando a los profes hoy día, digamos. Están absolutamente atomizados porque materialmente no se encuentran porque le disolvieron la escuela. Entonces la estructura objetiva del teletrabajo está haciendo en realidad una atomización objetiva. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo respondemos a esa nueva estructura objetiva del teletrabajo para constituir sujeto que requiere relacionarse? ¿Ok? Eso es muy importante. En cambio, cuando había industria, no sé, aquí ya lo sumar, digamos, no sé, habían 8.000, 10.000, está la población aquí, está la plaza, etc. Bueno, aquí se reunían, todos se tocaban cuando sonaba el pito, ¿no es cierto? A las 12 iban a almorzar y a las 6 de la tarde, 5 de la tarde se iban para la casa y después el sábado y domingo jugaban fútbol. Entonces había un espacio físico en el cual efectivamente se encontraba. Entonces depende de esa estructura, de la estructura objetiva de la formación económica social. No se puede modificar a voluntad el número de las empresas y de sus trabajadores.
la situación de la tecnológica, la situación tecnológica y la explotación agraria, o el teletrabajo, el número de las ciudades y la población urbana, etcétera, etcétera. Esas son condicionantes objetivas. Y yo tengo que dar cuenta de esas condicionantes objetivas. No puedo cambiar la voluntad. Son datos de la causa. ¿Okay? Desde esta base objetiva, dice, que debe incluir determinaciones geopolíticas, percibimos las condiciones que hacen posible y necesario el cambio, así como la calidad que puede exigirse a este cambio. Si relacionamos este aspecto con el desarrollo anterior, podemos percibir actores cuyo escenario es mundial y actores cuyo escenario es nacional o regional. Si un actor regional es forzado a medir su fuerza en un escenario mundial, su capacidad relativa es obviamente menor en la medida en que la articulación es objetiva. Capacidad económica, militar, alianzas, por ejemplo, del escenario tienden permanentemente a exceder a su control. Entonces, esto es muy importante porque el actor está situado objetivamente en un espacio y por lo tanto su campo de relaciones de fuerza está determinada por ese espacio y por los actores que están relacionados con él. Por lo tanto, yo no le puedo pedir a un sindicato, ¿okay?, que plantee una estrategia de acumulación mundial, porque no va a poder enfrentarse a solo, ni qué sé yo, ni al dueño de April, ¿ok? Etcétera. Entonces, muy importante esto, dice. Dice, si relacionamos este aspecto, o sea, esta determinación objetiva, podemos percibir actores cuyo escenario es mundial y actores cuyo escenario es nacional o regional. Dice, si un actor regional es forzado a medir fuerza en un escenario mundial, su capacidad relativa es obviamente menor y por lo tanto va a ser excedido. Y esto también es importante porque significa entonces, nos quedamos con puros actores locales que tienen relaciones de fuerzas locales. ¿Cómo resolvemos entonces el problema del Estado, que no es un fenómeno local? ¿O cómo resolvemos el problema del cambio climático, que no es un fenómeno nacional ni local? Entonces también esta idea de los actores tiene que ser planteado en términos de ese alcance. A problemas locales, actores locales, con alianzas regionales o nacionales. Pero actores nacionales no se trata solo de tener la suma de los actores locales. Hay que construir también un actor de alcance, con conciencia, con desarrollo, con plataforma de carácter nacional. ¿Y para qué decir si queremos la emancipación de América Latina? Ya? Hay que pensar actores que se planteen los latinoamericanos como un espacio, un teatro de operaciones. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante de esta vinculación actores-escenario, porque eso define el campo de fuerza. Y el campo de fuerza es precisamente estas relaciones de fuerza que me van a permitir a mí medir la capacidad que tengo para lograr los objetivos de la coyuntura. Y si es una coyuntura cuyo campo de fuerza es nacional, no puedo, ¿okay?, que un actor local, como los trabajadores, qué sé yo, los trabajadores portuarios, por ejemplo, o qué sé yo, resuelvan los problemas que son de alcance nacional, por muy estratégico que tengan, ¿no es cierto?, su función productiva sea en los puertos. Tiene que constituirse, ¿no es cierto?, un actor nacional que sea capaz de luchar contra el conjunto del Estado. No le puedo exigir a actores locales tareas u objetivos que requieren relaciones de fuerza, un campo de fuerza a nivel nacional. ¿Ok? Y a la inversa, tampoco puedo trasladar, ¿no es cierto?, actores nacionales a luchas locales, efectivamente, donde en campo de fuerza... Entonces, eso hay que tenerlo también claro, porque operan en condiciones estructurales objetivas. Termino con eso, porque después vienen los famosos temas estratégicos. Vamos ese era el tercero, que era la relación de fuerza. Vamos al cuarto, que lo coloco rápidamente nomás, que son la cuarta categoría que interesa desde el punto de vista, se perdió acá, que interesa desde el punto de vista de la coyuntura. La cuarta está en la página que partimos al inicio, digamos, que se llama acá lo que llaman el acontecimiento. Bueno, lo que pasa es que las coyunturas tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de término, digamos. Entonces, esto significa que esas fechas de inicio y fechas de término las definimos en función de lo que se llaman los acontecimientos. Entonces, vale la pena aquí mencionar lo siguiente respecto a los acontecimientos. Esta sería la categoría el acontecimiento que está ahí. Veámoslo rápidamente porque esto es muy cortito y ya me da la impresión que lo anterior era lo más significativo. Espérenme un segundo para
bueno, aquí está, los acontecimientos. Ahí, dice, el acontecimiento, ¿dónde está? No encuentro para rayar, aquí está. Ya. El acontecimiento, dice, ¿ok? Acá acontecimiento, es un hecho que adquiere un sentido especial, está en itálica, un sentido especial para un país, clase social, grupo social o persona. El análisis de coyuntura se ocupa de acontecimientos desde la perspectiva de los proyectos políticos portados por la fuerza, actores sociales determinados. Quedémonos con esta idea. Acontecimiento es un hecho que adquiere un sentido especial para los actores de la coyuntura. ¿Okay? Eso es lo importante. Y como los actores de la coyuntura están en un campo de relaciones de fuerza y en ciertos escenarios, bueno, obviamente estamos hablando de la trama de relaciones, de poder. Por lo tanto, un acontecimiento es un hecho que es especial en el sentido que va a alterar esos campos de fuerza. Veamos cómo los trata Gallardo. Dice, hay tres... perdón. Bueno, lo vamos a ver aquí. La categoría que viene a continuación de esto, porque esto era un solo punto, que era el acontecimiento, se llama, esperemos aquí, se llama la coyuntura. Vamos a borrar fácil, la coyuntura. Entonces dice, la coyuntura se trata de un corte en el tiempo, se trata de un pedazo temporal, que es continuo, derivado de una posibilidad de necesidad de análisis. ¿Ok? Es decir, la coyuntura sería un lapso de tiempo, ¿okay? Que dice que es continuo, o sea, no son pequeños lapsos de tiempo que se unen, sino que son lapsos continuos de tiempo, que son normalmente cortos, mucho más cortos que el periodo, que derivan de una posibilidad de necesidad de análisis. O sea, la coyuntura, por así decirlo, es una manera que nosotros intelectivamente cortamos el tiempo. No es que la coyuntura exista en realidad un pedazo de tiempo en la realidad, no. La realidad partió en cero y sigue avanzando todos los días, digamos. La pregunta es, ¿por qué vamos a considerar del día 4 al día 6 una coyuntura? La vamos a considerar en función de una posibilidad, necesidad del análisis. Pero no es que el día 4 diga se abre coyuntura en la realidad y se cierra coyuntura el día 7. No, ahí está pasando la lucha continuamente nomás. Pero sin embargo nosotros vamos a hacer ese corte, y ese corte es un corte analítico, ¿ok? Un corte que hacemos con nuestra racionalidad para entender el problema. Entonces la pregunta es, bueno, dice, un hecho, que es lo que decíamos, desde luego, solo puede venir acontecimiento desde estos criterios analíticos. Si nosotros vamos a cortar la lucha continua del día 0 para adelante, entre el día 4 y el día 7, bueno, la pregunta, dado que es un acto analítico, bueno, ¿por qué lo vamos a cortar ahí? Decimos porque hay un acontecimiento. Es decir, porque hay un hecho que tiene un sentido especial, como decíamos, ¿no es cierto?, en la parte de aquí. Decíamos, un acontecimiento es un hecho que adquiere un sentido especial para un país, clase social, grupo social o personal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que cuando hablemos de coyuntura, estamos hablando de un periodo continuo de tiempo que tiene un principio y tiene un fin. Y ese principio y fin está marcado por un hecho que tiene un sentido especial, es decir, por un acontecimiento de apertura de la coyuntura y un acontecimiento de salida de la coyuntura o de cierre de la coyuntura. De la misma forma como hay, ¿okay?, acontecimientos que van a operar en el campo del análisis de periodo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para poder hacer este corte? ¿Dónde se inaugura una coyuntura y dónde se cierra la coyuntura y se abre otra coyuntura? ¿Qué nos sugiere Gallardo? Gallardo dice, los criterios que determinan un corte en el tiempo continuo se siguen de cambios o modificaciones significativas que alteran el espacio de lo político. Perdón, de la política. Sí, el espacio político, lo que vemos de la política acá. Estos cambios pueden ser provocados por una modificación de las prácticas políticas de las fuerzas y actores. ¿Ok? Por ejemplo, dice, los trabajadores urbanos pasan de una actitud quietista y temerosa a la activación y generación de protestas, marchas, huelgas, etc., que pueden tener un carácter puramente reivindicativo. Más allá de eso, lo importante es que constituyen signo de su reactivación y reorganización. Entonces uno podría decir, no sé,
en julio del 78, o del 80, perdón, qué sé yo, la huelga de Panal abrió una coyuntura, que era una simple huelga que se hacía en plena dictadura, que implicó una marcha, porque los trabajadores de Panal empezaron a hacer una negociación que es una de las primeras que se hace. Entonces ahí se dijo, hay una reanimación del movimiento de trabajadores. Entonces podríamos decir, ese acontecimiento, ese hecho podría transformar en un acontecimiento que abre una coyuntura. ¿Ok? Podríamos discutirlo, pero lo que quiero dar es ese ejemplo. Uno podría plantear, no sé, que la carta, que en la conferencia de prensa, que eran los 33 más Boldowski, que suma 34, qué sé yo, implicó, esto es muy importante, una práctica que constituyó un grupo dentro de la convención que generó un cierto hecho que se transforma en un acontecimiento. Porque todos empezaron a hablar, ¿no es cierto?, tanto la derecha como la concertación, como etcétera, a hablar, qué sé yo, de estos 6 puntos que colocó este grupo del 84. ¿Ok? Tanto así que están metiendo zapatos chinos este grupo del 84, digamos. ¿Okay? Porque no se sabe si dicen, no, lo colocaron como condición para que funcione o van a hacer huelga constitucional. Si van a hacer huelga constitucional es una condición. Entonces ya han dicho, no, no es una condición, es una idea en general. Bueno, pero otros lo dicen, pero ¿cómo pueden tener ideas generales que rompen con el compromiso que ustedes hicieron en el momento de participar en el plebiscito por una parte y después en la elección de constituyentes? Aceptaron la regla del juego y aceptaron el acuerdo nacional, el acuerdo y la reforma constitucional de la ley no sé cuánto. Entonces están metiendo zapatos chinos, porque la pregunta va a ser cuando lleguen, si efectivamente, comillas, deciden no restarse el proceso constitucional y llegar a discutir en el Salón Pereira, en el Palacio Pereira, el reglamento, bueno, están renunciando a lo que dijeron. Y van a tener que decir, no, esos eran puntos generales que lo colocamos, pero que sigan los presos políticos, el Gualmapu militarizado, qué sé yo, etcétera. Esas son ideas que tenemos, ¿no? ¿Ok? Y ahí se la cobraremos nosotros. Y si efectivamente hicieron un paro y no entran al Palacio Pereira y se oponen, como supuestamente lo debería hacer el pelado Bade y la abogada Rivera, bueno, significa entonces que se pasaron para acá, o sea, que rompieron efectivamente y lo colocan en condiciones y se transforman efectivamente en un aliado más directo de la lucha popular. Lo estoy colocando como ejemplo, digamos. ¿Eh? Entonces, esa carta o esa conferencia de prensa de los 33 más 1, 84, o lo que hagan en el momento en que se inaugure, van a ser eventualmente hechos que pueden ser acontecimientos, porque están modificando las prácticas políticas de las fuerzas y actores hasta ese momento implicados en la escena, en esa escena de la política. Lo mismo sería que si nosotros llamamos un paro nacional o una gran movilización para el momento en que se inaugure, efectivamente, no sé, o si la movilización del 17 de junio de libertad de los presos políticos funciona, podemos a lo mejor generar un acontecimiento, un hecho, ¿no es cierto?, que cambia las prácticas políticas y las fuerzas que están en este instante. ¿Okay? Entonces, qué sé yo, ese sería un primer elemento que indicaría, bueno, ¿qué hecho elijo como acontecimiento para la apertura de una coyuntura y para el cierre de la otra? Entonces, nos sugiere, Gallardo, fíjese en las modificaciones de las prácticas políticas de las fuerzas y actores hasta ese momento implicados en la escena política. ¿Ok? Segundo criterio dice, aparición de nuevas fuerzas o rearticulación significativa de las antiguas. También podría ser, aparece un nuevo actor, que se imagínense que los cristianos por el socialismo llaman, no sé, que sea a un gran cónclave y se reúne la población La Bandera y se constituye como movimiento de cristianos por la emancipación popular y contra el acuerdo del 14 de noviembre. O sea, si fuera así y se unen todas las iglesias populares que no sean evangélicas y retornaran, no sé, los curas y monjas revolucionarios y armaran esa corriente, bueno, a lo mejor podrían transformarse en un hecho político. ¿Okay? Que emplaza a la iglesia por la tradición que ha hecho, por el prestigio, que emplaza a los políticos, en fin. ¿Okay? O la otra posibilidad es que las fuerzas existentes se rearticularan, reaparecieran. O sea, si efectivamente, no sé, el RPS pudiera articularse con otro conjunto, con el pueblo clasista y con el otro conjunto de asambleas sueltas que hay por ahí, y pudiera efectivamente, que se oiga, rearticularse y emerger como actor, bueno, a lo mejor podría, ¿no es cierto?, aparecer como el cuarto actor, como el antecedente, porque está el gobierno, está el parlamento, está la convención constituyente y el pueblo, ¿dónde está? Bueno, aquí está el pueblo. Hoy se constituye como cuarto actor emergente o como potencialmente emergente que abre, por supuesto, un hecho, hace un hecho que se transforma en acontecimiento que abre una nueva coyuntura. ¿Ok?
estoy dando como ejemplo, por supuesto. ¿Okay? Qué sé yo. Y hay un tercer elemento que está acá, que está aquí, que dice una modificación de las relaciones de poder entre las fuerzas y actores en escena política. Imagínense ustedes, no sé, que apareció un video de un coronel, no, de un sargento, que es un suboficial de carabineros, llamando urgentemente a organizarse, ya, porque vienen los comunistas. O sea, si el Partido Republicano, más el partido de los milicos, más se armara y surgiera como un actor que va y se toma el Palacio Pereira y impide que funcione la Constitución porque esta Constitución ha sido forzada por los comunistas, bueno, podría haber un hecho de transformación de acontecimiento. Ya. ¿Ok? Estoy colocando tanto creación de coyunturas por nosotros, por el pueblo, o también por la burguesía y la clase dominante. Ya. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos son importantes para identificar cuándo se abre una coyuntura y cuándo se cierra. ¿Ok? Listo. Terminamos entonces con esta parte. Hay un cuarto punto que lo quisiera mencionar nomás, que está en la última página de esto, que lo voy a mostrar, que es una categoría que se llama relación de estructura-coyuntura, que creo que es media confusa aquí porque mezcla en el texto, mezcla estrategia con táctica. Entonces yo les propongo que cuando lo lean de la siguiente manera. ¿Ah? Vamos a ver aquí si lo encuentro. Aquí, veamos si lo encuentro. Esperen un segundito. Hay mucha ferretería aquí. Pero bueno, a ver, veamos más adelante. ¿Dónde está? Bueno, aquí está. A3, debería estar acá. 3, asistencia. Bueno, es una categoría que lo que trata de decir, nos trata de decir Helio, es que la coyuntura no puede desligarse de la estructura, digamos, los problemas estructurales. Entonces tiene que haber una conexión entre lo que podríamos llamar coyuntura, que es la escena viva, con las tendencias más estructurales existentes. Entonces, lo que les propongo yo es que esa parte la lean, aquí está, que la lean así, digamos. Dice la relación entre estructura y coyuntura. ¿Eh? Entonces, uno está aquí en la vida, en la acción política, en la acción. Aquí está la vida. Entonces, esta vida que está acá está determinada por las condiciones estructurales. Por las condiciones estructurales. Entonces, la coyuntura tiene una relación con la estructura. Pero dado que yo no voy de la coyuntura directamente a las estructuras más profundas, sino que tengo mediaciones, entonces yo recomiendo ligar coyuntura, ¿ok?, con fase, es decir, con periodo. Y después ligar periodo con fase. Y después la fase con lo que podría ser, digamos, la FES. ¿Ok? Entonces uno va diciendo, mire, aquí está la vida, aquí vivimos, aquí hacemos política en la coyuntura, pero la coyuntura tiene determinaciones en el ámbito de lo político. Entonces le damos el periodo. ¿Ok? Entonces la relación sería periodo-coyuntura. Porque en la coyuntura yo tengo que desarrollar la acción. Y esa acción, para que no sea puramente coyunturalista, tiene que estar alimentada por una táctica que le he definido a nivel del periodo. La conexión que hay entre periodo y coyuntura se hace a través de lo que se llaman las campañas. Las campañas son la manera en que voy a llevar mi táctica a la acción política en la coyuntura. Entonces, vale la pena, digamos, leerlo así, eso que está ahí. ¿Ah? Bueno, con esto terminaríamos esta parte y solo me queda un punto que tendría que ver no con la coyuntura, sino con cómo hacer el análisis de coyuntura o qué necesitamos. Y Helio Gallardo tiene ahí una propuesta bien interesante, ¿eh? Que es este punto. Dice, organización y procedimientos generales en análisis de coyuntura. Y es o sea, porque esto hay que producirlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice eso?
Dice, a grandes rasgos, distinguimos 4 etapas en el proceso de análisis de coyuntura. Para hacer análisis de coyuntura. Primero, una recolección y organización de la información. Recolección de información. ¿Ok? La recolección significa reunirlo sistemáticamente. ¿Ok? Y la organización significa que yo tengo que sistematizar la información u ordenarla de alguna manera. Entonces, por ejemplo, perfectamente, si nosotros estuviéramos pensando en la política nacional, podríamos tener, imaginemos aquí, tenemos un grupo de compañeros y compañeras que está a cargo de esta tarea, de hacer análisis de coyuntura y hacer un, qué sé yo, y decimos, bueno, lo que vamos a hacer aquí van a ser carpetas por partidos, por ejemplo. Tomemos primero actores, tomemos actores institucionales, partidos políticos. Tenemos una carpeta para el PS, otra para el PPD, para el Partido Radical, para la Democracia Cristiana, para el Partido Republicano, para Renovación Nacional, para la UDI, para el Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio comunes, qué sé yo, etc. Y por lo tanto, vamos a sistematizar toda la información que vaya llegando a nivel de esos partidos. En segundo lugar, hay actores que no son partidos. Qué sé yo, el alto mando del ejército, o el comando conjunto de la Defensa Nacional. Entonces, todos los generales, cuáles son sus declaraciones. ¿Ok? Qué sé yo, la tecnocracia del Estado, principalmente el gobierno y sus ministros, por área de telecomunicaciones, área de educación, área de economía, área, qué sé yo, previsión social, área de defensa, área de relaciones internacionales. Después tomamos, no sé, qué sé yo, referentes de opinión, los rectores, por ejemplo. Los rectores de la Católica y de la Chile acaban de invitar, y llegaron como 130, o faltaron algunos, constituyentes para entregarle el resultado de una encuesta. Entonces se está transformando en influencer, por así decirlo, que le están entregando información, qué sé yo, a los convencionales. ¿Ok? Entonces, ir haciendo carpetas sobre esto. Por lo tanto, yo tengo, ¿dónde recurro a la información? Bueno, recurro a leer toda la prensa. Entonces me reúno a las 7 de la mañana y empiezo a leer, no sé, el diario Financiero, La Tercera, el Mercurio, qué sé yo, diarios populares como el Puelche, diarios como Resumen, electrónico, etcétera. Y empiezo a acumular información sobre cada una de estas cosas. Es decir, utilizando las fuentes abiertas. ¿Ok? Tengo los empresarios. Tengo que ver el presidente de la SOFOFA, acaba de ganar, entiendo, FONAPEN acaba de ganar la SOFOFA, entiendo, o CPC, no me acuerdo si, creo que es la SOFOFA. ¿Ok? Bueno, FONAPEN es un reaccionario de tomo y lomo, digamos. Qué sé yo, está colega Ibáñez, financista de la Fundación Progresa, donde está el fascista, el neoliberal luchista Axel Kaiser, etcétera, digamos. Entonces tengo que tener carpeta efectivamente por cada uno de estos empresarios. Sus declaraciones. ¿Dónde las encuentro? En el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, la encuentro en Estrategia o en el Diario Financiero. ¿Ok? Y voy entonces viendo qué pasa con las inversiones, van a invertir, no van a invertir, quieren reforma tributaria o no, cambiaron su discurso respecto a los 24, quieren plurinacional, y voy juntando la información. Ese es un equipo que va haciendo eso. Si lo estoy haciendo a nivel local, en mi región o en mi comuna, tengo que hacer lo mismo. Seguir todas las acciones que haga el alcalde y sus concejales, lo que hagan, ¿no es cierto?, no sé, los principales diputados que estén en el distrito, qué sé yo, las autoridades que hay ahí, como el rector de la universidad, si hay alguna, o el presidente del principal colegio que exista ahí, las fuerzas sociales, los sindicatos existentes, etcétera. Digamos, juntando información para ver quiénes son los actores que tengo acá, cuáles son sus demandas, cuáles son sus opiniones. Eso es crucial. Es crucial. No es posible hacer análisis de coyuntura si es que no se hace ese trabajo de recolección y organización sistemática de la información. Y la información está en nuestras narices. No es necesario, ¿no es cierto?, jugar a la gente 86 o a James Bond para juntar la información. Está. ¿Ok? Segundo, cuando yo tengo ya la recolección de la información en estas carpetas ordenadas y organizadas de alguna manera, ¿ok?, ¿qué tengo que decir? Porque también puedo decir, vamos a juntar información por conflicto. Entonces, no solo por actores, sino por conflictos. Entonces, si estamos viendo en algunas comunas un tema ambiental, bueno, el conflicto ambiental es tal. ¿Y cuáles son los actores en torno a ese conflicto ambiental? Que hay actores locales y actores nacionales.
porque depende de lo que dijo el SESMA, lo que dijo, ¿no es cierto?, si hubo o no hubo el informe, ¿no es cierto?, de evaluación ambiental, qué sé yo, qué inversiones están, qué grupos económicos están invirtiendo aquí, inclusive podría llegar hasta una transnacional que reside fuera, etc. A partir de un estricto problema local. ¿Ok? Entonces puedo ordenar carpetas, en algunos casos, para seguir todo el historial del superpollo que me está instalando los chanchos aquí, digamos. Entonces, eso es crucial, la forma inteligente que tenemos que, y ver si hay sindicatos, si no hay sindicatos, si los sindicatos fueron comprados por Superpollo o por Supercerdo, ¿okay? Si hay corrupción, si compraron a un concejal o compraron, ¿no es cierto?, a un diputado que le financia la campaña, o que un familiar tiene una esposa que es un amante de no sé qué, o etcétera, etcétera. Todo eso me voy a irlo juntando respecto al conflicto. Eso es lo que hay que hacer en la negociación colectiva, por ejemplo. Ver los resultados económicos de la empresa, quién es el gerente, a dónde viene, etc. Segundo, la discusión y configuración del análisis. Entonces ahí lo primero que vamos a tener que decir, bueno, tenemos identificados los actores, tenemos los escenarios, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el corte temporal que vamos a hacer? ¿Qué hecho vamos a considerar como acontecimiento que abre la coyuntura? ¿Y qué hecho vamos a considerar, si es que es una coyuntura pasada, que cerró la coyuntura o a lo mejor todavía está abierta? Entonces voy a decir, aquí lo que hace que hubo, que es una movilización de los pescadores artesanales que fue y funó a, qué sé yo, a la empresa que hace la inversión. Y eso generó que toda la comunidad se organizara en torno a los pescadores artesanales para luchar contra esto. A lo mejor eso efectivamente es una activación de un actor que genera un acontecimiento que es la movilización. Y se impugnó, qué sé yo, el informe de evaluación ambiental. O a nivel de la política, uno podría decir a nivel nacional, bueno, la instalación de la Convención Constituyente o esta declaración de prensa que hicieron los 34, o lo que va a pasar mañana. Pues. Mañana puede ser un acontecimiento clave. O sea, que gane el Oliva no es indiferente para, qué sé yo, para la lucha presidencial, digamos, como tampoco Rego. ¿Ok? Porque detrás de Rego está Yana Proboste, detrás de la Camila está Jadwe, digamos. Y a su vez toda la madeja que se está tejiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué se juega aquí? Entonces el acontecimiento que fue la declaración de prensa de los 34 a lo mejor simplemente va a ser un hecho que no va a tener mayor importancia por la presidencialización de esto, que significa quién gana o Rego o Oliva. ¿Ok? Porque además significa la DC en fin. Entonces hay ahí una discusión clave respecto a cómo configurar el análisis. Los actores, la información de los actores, los escenarios y el corte temporal. ¿Qué hecho se transforma en acontecimiento? Después de eso, uno tiene que elaborar tiene que hacer el análisis. Bueno, si hubo un acontecimiento que desató un proceso, la pregunta es cómo se fue desenvolviendo este proceso. ¿Esto significa en realidad que la Carta de los 34 se disipó finalmente? Porque se desdijeron, la Alondra Garrido dijo, no, en realidad esto era un designo, ¿por qué no? Si vamos a cuidar, qué sé yo, no queremos romper esto, digamos, es simplemente un reclamo que habrá que procesarlo, y si efectivamente llegamos a un acuerdo con el nuevo Parlamento, a lo mejor en el nuevo Parlamento se dicta una ley que genere la amnistía, o hay, qué sé yo, o se logra un acuerdo con 25, lo mismo dice, qué sé yo, no sé, o se genera una contradicción entre la Macha y el Inconado y los otros mapuches que están acá, digamos, no sé. Entonces ahí hay que ver si efectivamente se disipa o se agudiza. O a lo mejor la Alondra Garrido junto con la Zárate se colocan en la dura, digamos. ¿Okay? Y la Zárate dice, no, mientras no se cambie la matriz productiva y energética de este país, no vamos a la constituyente. Bueno, ustedes comprenderán que es un absurdo eso, pero podría ser, digamos. Entonces a lo mejor se agudiza la contradicción. ¿Okay? O se genera una ruptura entre los pueblos indígenas, no sé. Entonces hay que ver cómo se va desenvolviendo ese análisis. O sea, está la discusión de los actores, de los escenarios y de los acontecimientos de entrada y salida, de entrada por lo menos, siempre, y la configuración del análisis. ¿Cuáles son las tendencias que están viendo? No se trata de hacer escenario pesimista, optimista y medio. Porque eso hace, ya, hagamos los típicos cosas que se hacen, ¿no es cierto?, con esa metodología del manager. Ya, brainstorming, se dice. Ya, lluvia de ideas. Entonces colocamos a decir caca, periodo, Stalin, qué sé yo, salario, lluvia. No. Y después los pegan en un papelógrafo y tratan de decir cuál es la palabra que se repite más. Eso no es análisis. ¿Ok?
esas lluvias de ideas no son las metodologías que tenemos que utilizar nosotros. Nosotros tenemos que ver cuáles son los actores, los intereses del actor y cómo se van comportando. No se trata de decir cualquier palabra que se me ocurra en función de que si estoy contento, estoy alegre, o si estoy mirando al patio, o estoy mirando, ¿no es cierto?, qué sé yo, los zapatos, y a partir de eso elaboro una idea y después hago un papelógrafo en el cual hago conexiones. No, esas metodologías son metodologías, no sé, de Flores, de Flaturana, qué sé yo, de Sperrer, etcétera, que le andan vendiendo la pomada al Estado y o de Rafael Echeverría, que han lucrado con eso. No, aquí lo que tenemos que saber es efectivamente actores y tendencias que hay. No son escenarios sacados de la nada como una historia optimista, gana el otro y pierde. Escenario pesimista, gana el otro y perdemos nosotros. Entonces el del medio es que hay empate. No, eso no sirve. ¿Ok? Eso no sirve. Aquí lo que hay son tendencias y que algunas tienen más probabilidades que otras, pero hay que colocarlas ahí como posibilidades. ¿Ok? Porque en función de alguna de esas vamos a jugarnos o vamos a tomar algunas decisiones, digamos. ¿Ok? Ya, entonces, el tercer punto sería la elaboración de un documento de coyuntura. Esto es muy importante porque la cosa no puede quedarse en nosotros mismos y en el grupo que hizo todo este esfuerzo. Hay que colocarlo por escrito. Entonces, hay que decir coyuntura febrero-marzo, ¿ok? Qué sé yo, principales actores, principales intereses, las contradicciones, las tendencias y cómo se ha resuelto esto. Y eso se ofrece, ¿ok?, para el conjunto de las organizaciones para que se discuta, fíjense ustedes, porque el otro punto es socialización, estudio, discusión del documento. Ese documento por escrito es un instrumento para elaborar política, para hacer política. Y como tal debe socializarse, difundirse a todas las organizaciones. Y esas organizaciones tienen que estudiarla y tienen que discutir el documento. Es como las declaraciones. Las declaraciones pueden ser un papel, ¿no es cierto?, que se publica por las redes sociales, se mande por WhatsApp o que se publica en la web. No, las declaraciones ahí supone que tienen toda una estructura. Tienen una declaración, un sujeto, tienen escenario, tienen demanda, predicen tendencia, es un instrumento político. Cuando nosotros hacemos una declaración no es una cuestión formal. Una declaración es la fijación de posiciones políticas, argumentadamente. Y eso tienen que saberlo efectivamente y tienen que procesarlo el conjunto de compañeros. Lo mismo con la coyuntura. La coyuntura no se trata de dar un papel y que quede tirado. No, eso es un instrumento de formación política. Es un instrumento de elaboración de la política. Y es un instrumento para que vamos, comillas, levantando el nivel de conciencia y de formación de nuestros compañeros y compañeras para que puedan efectivamente hacer sus propios análisis. Entonces, de hecho, el análisis de coyuntura va a estar ligado con el análisis de periodo a través de las campañas. Es decir, aquí está la táctica y aquí está la acción política. Entonces, no hacemos el análisis de coyuntura, no es simplemente para contar los hechos. Es un análisis de coyuntura que tiene que ir dando cuenta también si la táctica efectivamente se va cumpliendo en los procesos. ¿Ok? Entonces, son instrumentos de construcción de ideas, de fijar políticas. Entonces, cuando se dice, ya llegaron los papeles, una declaración no sirve para nada, digamos, haciendo declaraciones, puede ser, ok, en algunos casos, pero lo que no puede ser es que se deseche solo porque es una declaración o solo porque es una análisis de coyuntura. Tiene que desecharse porque esa declaración no sirve desde el punto de vista de la construcción, por ejemplo. O no expresa las opiniones de la base. O el análisis de coyuntura no recoge todos los elementos que recoge. Hay que argumentar en esos términos para desecharlo. Pero no simplemente porque una cosa escrita o algo que no sirve para nada. No, de hecho, el espacio comunicacional, la gran batalla de las ideas, la gran batalla, como decía Chávez, de fijar posiciones políticas, son clave para constituir al sujeto. ¿Ok? El sujeto no se constituye por cuántos perdigones tiene en la espalda, digamos. ¿Ok? Se constituye por eso y por una comprensión del proceso que está viviendo y sabe para dónde va la micro y quiere dirigir la micro para un cierto proceso de vida mejor. Entonces estos elementos son cruciales desde ese punto de vista. Entonces lo que se recomienda, aquí se puede leer a Helio, es tener presente esto. Primera parte, recolección y organización. Armar un grupo que se haga análisis de coyuntura. Puede ser en mi barrio, puede ser en mi asamblea, puede ser, no sé, un grupo transversal regional, etc.
¿ok? Que tenga por función recolectar y juntar la información, fuentes abiertas hay muchas, que después discuta, configure el análisis, después que elabore el documento de coyuntura y después Se cortó el audio, aquí parece. estamos Ahí sí. demasiado tarde y ya estamos finalizando. ¿Estamos? No sé si hay preguntas, dudas o comentarios al respecto. Bueno, lo alargamos 10 minutitos que terminaba a las 21:30. 15, porque partimos con 10 minutos de atraso, así que esa es la situación. Bueno, compañeros, miren, si no hay preguntas o comentarios, quedaríamos hasta acá y la próxima reunión, que es la final, trataríamos el tema de las campañas, es decir, cómo se pasa de la táctica, del análisis de periodo, a la acción política en la coyuntura. Y vamos a tener, vamos a leer el documento de campaña rápidamente y sobre todo vamos a tener una experiencia. Se cayó. Aló, sí. Estaríamos terminando este taller. ¿Mm? Se cortó un poquito el audio, pero creo que se Ya. entendió. ¿Sí? Cerramos entonces. Ya vos, compañero. Listo. Agradecido. Se les va a enviar a todos de nuevamente el video, la grabación de esto y los documentos que vengan. Ok. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén bien. Si había una Gracias. pregunta, la dejamos pendiente. ¿Ah? A no ser que Sí, alguien la dejamos la parte. Sí, por ahí había una pregunta y había un comentario también más arriba. ¿Qué tal si anotamos la pregunta? ¿Puede leer el comentario? Leo el comentario. Sí, y la pregunta la dejamos pendiente Ya. para responderle la próxima. ¿Ah? Me parece que es sobre los escenarios. Ya. Un ejemplo de ello puede ser cuando la coordinación de pobladores el año 2017 decidió identificar a la Cámara Chilena de la Construcción como un nuevo actor más evidente responsable de la precariedad de la política habitacional e instalan una movilización en el propio edificio de la Cámara, lo que fue un hecho histórico que desmarcó al Serviu como tradicional espacio de movilización. Eso en un momento de acercamiento entre grupos organizados, escenario que actualmente no está. Bueno, esto dice el compañero en Santiago, ese es un comentario interesante, ¿no? Perfecto. Un muy buen ejemplo. Sí, un muy buen ejemplo de escenario. Y la pregunta es, a partir de la construcción de sujeto político, ¿te merece la inversión? No entiendo bien ahí, a lo mejor el compañero puede... O la dejamos. Claro, dice, ¿qué reflexión a partir de la construcción del sujeto político te merece la inversión ideológica? Qué difícil. Ya. Claro, voy a tratar de responderle a la vez pasada, tengo que pensarlo un poco, ¿ah? Ya. Ya. Ya, pues, queridas compañeras y compañeros. Nos vemos entonces. Nos vemos. Que Gracias, estén muy compañero. bien. Listo, Ya, un nos vemos. abrazo, gracias, nos vemos el otro sábado. Chao. Chao, chao. Chao, abrazo, cariño del sur. Ya.